La narrativa comienza con una señal que no proviene de los mercados minoristas ni de la especulación mediática, sino del propio aparato institucional del poder estadounidense. Lo que se está observando no es una fluctuación ordinaria de precios, ni una alarma pasajera, sino un comportamiento que sugiere urgencia estratégica. Cuando un gobierno actúa con rapidez y asigna miles de millones de dólares a un solo recurso, no lo hace por conveniencia, sino por necesidad percibida. En este caso, la plata emerge no como un activo financiero abstracto, sino como un material cuya ausencia representa un riesgo real. El planteamiento central es claro. Existe una preocupación creciente dentro del gobierno de Estados Unidos por la disponibilidad futura de la plata. Esta preocupación no se expresa mediante comunicados tranquilizadores, sino a través de decisiones concretas y costosas. La magnitud del gasto y la naturaleza de las asociaciones involucradas indican que el problema no se considera hipotético. Se trata de una preparación ante un escenario en el que el acceso al metal podría volverse limitado o disputado. La palabra pánico no se utiliza aquí como exageración retórica, sino como descripción de un cambio de comportamiento. Durante décadas, la plata fue tratada principalmente como un instrumento financiero negociable en mercados de papel. Sin embargo, las acciones recientes sugieren que esta percepción está siendo reemplazada por otra, la de un recurso estratégico que debe ser asegurado físicamente. Este cambio de enfoque es significativo porque revela una pérdida de confianza en los mecanismos tradicionales que, hasta ahora, habían gobernado su distribución y precio. Desde esta perspectiva, el movimiento del gobierno estadounidense no es aislado ni improvisado. Forma parte de una respuesta más amplia a señales que indican tensión estructural en el mercado de la plata. Antes de examinar acuerdos específicos, actores concretos y cifras detalladas, es necesario entender este punto de partida. Las instituciones más poderosas del sistema están actuando como si el tiempo para asegurar la plata se estuviera agotando. A partir de ese cambio de comportamiento institucional, la atención se dirige directamente a la manera en que el gobierno de Estados Unidos redefine la plata dentro de su marco estratégico. Ya no se presenta implícitamente como un simple subproducto industrial ni como un activo más dentro de los mercados financieros, sino como un insumo crítico cuya disponibilidad futura es considerada esencial para la seguridad nacional. Esta reconfiguración conceptual explica por qué la respuesta no se limita a observación o monitoreo, sino que adopta la forma de intervención directa. El gobierno estadounidense actúa bajo la premisa de que la posible escasez de plata no es un evento lejano ni teórico. La preocupación se manifiesta en decisiones que buscan asegurar el acceso continuo al metal antes de que las condiciones del mercado lo dificulten aún más. En este contexto, el gasto público no se orienta a estabilizar precios, ni a influir en la percepción del mercado, sino a garantizar el suministro físico. La prioridad no es el valor nominal del metal, sino su disponibilidad real. Esta postura sugiere que los canales tradicionales de obtención ya no se consideran suficientes. En lugar de confiar en los flujos normales del mercado global, el Estado opta por una estrategia de aseguramiento directo. La plata se integra así en la misma categoría que otros recursos considerados críticos, donde la dependencia externa o la volatilidad del acceso se perciben como vulnerabilidades estratégicas. La respuesta no es reactiva, sino preventiva, diseñada para reducir la exposición a un mercado que se percibe cada vez más frágil. El enfoque del gobierno también revela una aceptación implícita de que el mercado de la plata no opera de manera uniforme a nivel global. Las señales de tensión, acumulación y competencia por el metal obligan a los actores estatales a adelantarse. En lugar de esperar a que una escasez se manifieste plenamente, las autoridades actúan como si esa escasez ya fuera una posibilidad concreta que debe ser gestionada ahora. Este marco explica por qué la intervención adopta una escala y una estructura poco habituales. No se trata de compras dispersas ni de medidas temporales, sino de una estrategia diseñada para asegurar el control y la continuidad del suministro. A partir de aquí, las decisiones específicas, las alianzas formadas y las cifras comprometidas adquieren sentido dentro de una lógica de preparación ante un escenario que el gobierno considera cada vez más probable. Dentro de ese marco de aseguramiento estratégico, emerge una decisión concreta que cristaliza la preocupación del gobierno en una acción tangible. El Departamento de Defensa de Estados Unidos se involucra en un acuerdo de gran escala que no solo implica gasto público, sino también una asociación estructural con un actor industrial extranjero. La cifra asociada a este movimiento, 7.4 mil millones de dólares, señala inmediatamente que no se trata de una iniciativa marginal ni experimental, sino de un compromiso profundo y deliberado. El acuerdo se establece con Korea Zinc, una empresa dedicada al procesamiento de metales no ferrosos, y tiene como objetivo la construcción de una instalación de procesamiento de minerales críticos en Clarksville, Tennessee.
Este proyecto es presentado como una respuesta directa a la necesidad de procesar materias primas dentro del territorio estadounidense, reduciendo la dependencia de cadenas de suministro externas. En el centro de esta decisión se encuentra la plata, junto con otros minerales considerados esenciales para usos estratégicos. La elección de estructurar la respuesta a través de una instalación industrial específica es reveladora. En lugar de limitarse a adquirir metal en el mercado abierto, el gobierno opta por intervenir en la fase de procesamiento, asegurando no solo el acceso al recurso, sino también el control sobre su transformación. Esto sugiere que el problema percibido no es únicamente la disponibilidad del metal en bruto, sino la capacidad de convertirlo en un recurso utilizable bajo control nacional. La magnitud financiera del acuerdo también cumple una función señalizadora. Al comprometer miles de millones de dólares, el gobierno transmite que la situación requiere una solución a largo plazo, no medidas temporales. El proyecto no está diseñado para responder a una fluctuación puntual del mercado, sino para establecer una infraestructura permanente que garantice el suministro en un entorno que se percibe como cada vez más incierto. Este acuerdo marca un punto de inflexión. La plata deja de ser tratada exclusivamente como un bien negociable y pasa a ser integrada en la planificación industrial y estratégica del Estado. A partir de aquí, el enfoque ya no se centra solo en asegurar el metal, sino en reconstruir la capacidad interna para manejarlo, procesarlo y retenerlo bajo control directo. La relevancia del proyecto en Clarksville no se limita a su tamaño ni a la cifra invertida, sino a lo que representa dentro del contexto industrial de Estados Unidos. La instalación planificada con Korea Zinc es descrita como la primera gran fundición de metales no ferrosos construida en el país desde la década de 1970. Este dato introduce una dimensión histórica que subraya la excepcionalidad de la decisión. Durante décadas, este tipo de infraestructura dejó de desarrollarse a nivel nacional, desplazándose hacia otras regiones del mundo. El hecho de que ahora se retome este tipo de capacidad productiva indica un cambio profundo en la forma en que se evalúan los riesgos asociados a la dependencia externa. La nueva planta no surge en un entorno de expansión industrial generalizada, sino en un momento específico en el que el acceso a ciertos materiales se percibe como vulnerable. La plata, como parte de los materiales que serán procesados, se inserta así en una estrategia de reindustrialización selectiva, enfocada en recursos considerados críticos. Esta instalación no se concibe únicamente como un centro de producción, sino como un elemento clave para asegurar la continuidad del suministro. Al procesar materias primas dentro del país, se reduce la exposición a interrupciones externas y a dinámicas de mercado que escapan al control directo del Estado. La decisión de ubicar la planta en Tennessee refuerza la intención de integrar esta capacidad dentro del sistema industrial y logístico nacional. La referencia a la ausencia de fundiciones similares desde los años 70 también sugiere que el mercado, por sí solo, no había encontrado incentivos suficientes para desarrollar este tipo de infraestructura. Es la intervención estatal la que reactiva un modelo industrial que había sido abandonado. Esto refuerza la idea de que el problema no se considera meramente económico, sino estratégico, justificando una acción que rompe con décadas de inercia industrial. En este punto, la plata se consolida como un factor central en la toma de decisiones. La construcción de una fundición de esta naturaleza implica planificación a largo plazo y una evaluación cuidadosa de riesgos futuros. No es una respuesta improvisada, sino una señal de que las autoridades consideran que asegurar la capacidad interna de procesamiento será esencial en el escenario que anticipan. Más allá de la construcción de la instalación en sí, un elemento del acuerdo revela con mayor claridad el nivel de urgencia percibido por el Estado. El Departamento de Defensa no se limita a respaldar el proyecto mediante contratos o incentivos, sino que adquiere una participación directa del 40% en la iniciativa. Esta decisión transforma al Pentágono de cliente o regulador en socio, una posición que rara vez adopta en proyectos industriales de este tipo. La participación accionaria implica algo más que apoyo financiero. Significa acceso directo, influencia en la toma de decisiones y prioridad sobre el destino de los materiales procesados. En el contexto de la plata, esto indica que el gobierno no quiere depender de acuerdos posteriores ni de negociaciones futuras para asegurar el suministro. Al integrar su posición desde el inicio, se garantiza que una parte sustancial de la producción esté alineada con las necesidades estratégicas del Estado. Este nivel de involucramiento sugiere que la preocupación no se limita al volumen total disponible en el mercado, sino al control efectivo del metal físico. Al convertirse en copropietario de la infraestructura, el Pentágono reduce la incertidumbre asociada a cambios de mercado, tensiones geopolíticas o decisiones corporativas externas. La plata deja de ser un recurso al que se accede indirectamente
y pasa a formar parte de una cadena controlada desde su procesamiento. La estructura del acuerdo también refleja una jerarquía clara de prioridades. La inversión no está diseñada para maximizar retornos financieros, sino para asegurar disponibilidad. La lógica que guía esta participación es defensiva y preventiva, no especulativa. El Estado actúa como si la capacidad de asegurar plata en el futuro no pudiera dejarse al azar de las condiciones del mercado. Con esta participación del 40%, el gobierno consolida su transición de observador a actor central en el ecosistema de la plata. La intervención ya no se limita a anticipar riesgos, sino a neutralizarlos mediante control directo. Este paso refuerza la idea de que la plata ha adquirido un estatus que justifica una implicación estatal profunda y sostenida. En este punto del análisis surge un actor cuya presencia introduce una nueva capa de significado a toda la operación. JP Morgan, una de las instituciones financieras más influyentes del sistema, aparece vinculada a la financiación del proyecto. Esta participación resulta inesperada porque conecta directamente el mundo del financiamiento global con una iniciativa centrada en el control físico de la plata. No se trata de una relación distante o indirecta, sino de un involucramiento que sugiere una lectura compartida del riesgo que enfrenta el mercado. La entrada de JP Morgan en este contexto no se presenta como un movimiento rutinario de inversión. Su papel dentro del proyecto indica que incluso los grandes actores del mercado financiero reconocen que el entorno de la plata está cambiando. La decisión de apoyar una infraestructura destinada al procesamiento y aseguramiento del metal físico contrasta con el modelo tradicional basado en derivados y contratos de papel que ha dominado durante años. Esta participación sugiere que la institución percibe tensiones internas en el propio sistema que ayudó a construir. Al alinearse con un proyecto respaldado por el Departamento de Defensa, JP Morgan parece anticipar un escenario en el que el control del flujo físico de la plata adquiere mayor relevancia que la intermediación financiera. La financiación de la planta se convierte así en una forma de posicionamiento estratégico frente a un mercado que muestra señales de desajuste. El hecho de que una entidad de este tamaño se involucre en una iniciativa de este tipo refuerza la idea de que el problema no se limita al ámbito gubernamental. La preocupación por la plata atraviesa tanto al sector público como al privado, uniendo intereses que normalmente operan de manera separada. Esta convergencia sugiere que la percepción de riesgo es compartida y suficientemente seria como para justificar acciones coordinadas. La presencia de JP Morgan actúa, por tanto, como un indicador adicional de que el mercado de la plata está siendo reevaluado desde sus cimientos. No es solo el Estado quien actúa, también lo hacen las instituciones financieras que tradicionalmente se beneficiaron del modelo existente. Su implicación prepara el terreno para entender un cambio más profundo en la manera en que la plata es abordada dentro del sistema financiero global. La implicación de JP Morgan adquiere un significado más profundo cuando se observa el tipo de exposición que la entidad parece estar priorizando. Su participación en la financiación del proyecto sugiere un giro deliberado desde la abstracción del mercado de papel hacia la realidad tangible del metal físico. Este cambio no se articula como una declaración pública, sino como una acción concreta que revela una reevaluación interna del riesgo. Durante años, el mercado de la plata ha estado dominado por instrumentos financieros que permiten operar grandes volúmenes sin necesidad de mover el metal subyacente. Sin embargo, la decisión de apoyar una infraestructura dedicada al procesamiento físico indica que JP Morgan reconoce límites crecientes en ese modelo. Al involucrarse en la cadena física, la institución se posiciona de manera distinta frente a un escenario en el que la disponibilidad real del metal se vuelve determinante. Este movimiento puede interpretarse como una forma de cobertura frente a tensiones dentro del propio mercado de papel. Al asegurar acceso e influencia sobre el flujo físico de la plata, la entidad reduce su dependencia de mecanismos que podrían verse comprometidos si el desacople entre contratos financieros y metal disponible se profundiza. La financiación del proyecto se convierte así en una herramienta para gestionar un riesgo que ya no puede ser ignorado. El enfoque adoptado también sugiere una anticipación de cambios estructurales. JP Morgan no actúa como si el sistema actual fuera inmutable, sino como si estuviera en transición. Al alinearse con una estrategia respaldada por el Estado y centrada en el control material del recurso, la institución reconoce implícitamente que el valor de la plata ya no se define únicamente en los mercados financieros, sino en la capacidad de poseerla y procesarla. Este giro refuerza la narrativa de que el mercado está desplazándose desde la intermediación hacia la posesión. La plata deja de ser solo un instrumento de negociación y pasa a ser un activo cuya relevancia depende de su existencia física. En este contexto, la decisión de JP Morgan aparece menos como una apuesta y más como una adaptación a una realidad que considera inevitable.
El cambio de enfoque hacia el metal físico se vuelve aún más comprensible cuando se observa lo que ocurre con la formación de precios en distintos centros del mercado. En el análisis presentado se destaca una divergencia clara entre el precio de la plata en Nueva York y el registrado en Shanghái. Esta diferencia no se describe como una anomalía pasajera, sino como una señal de que el mercado ha dejado de funcionar como un sistema unificado. En una fecha concreta, el 5 de enero de 2026, la plata cotizaba a $75 por onza en Nueva York, dentro del marco del mercado COMEX. Al mismo tiempo, en la bolsa de futuros de Shanghái, el precio alcanzaba los $82 por onza. Esta brecha no se explica como una variación menor ni como un desfase técnico, sino como evidencia de un mercado fracturado donde distintas regiones asignan valores diferentes al mismo metal. La existencia de dos precios relevantes para la plata expone una pérdida de control sobre el mecanismo tradicional de referencia. Durante décadas, el precio establecido en los mercados occidentales funcionó como ancla global. Sin embargo, la diferencia observada sugiere que esa referencia ya no es aceptada de manera universal. El mercado asiático, en particular, aparece valorando la plata de forma independiente, reflejando condiciones distintas de oferta y demanda física. Esta situación introduce una tensión fundamental. Cuando el mismo activo tiene precios divergentes en distintos centros, se cuestiona la capacidad del sistema para arbitrar eficientemente. La brecha entre Nueva York y Shanghái se presenta como una señal de que el flujo normal de metal, que históricamente equilibraba estas diferencias, ya no opera con la misma eficacia. El precio deja de ser una simple cifra y se convierte en un indicador de desequilibrio estructural. En este contexto, la divergencia de precios refuerza la percepción de que el mercado de la plata está atravesando una transformación profunda. No se trata solo de una diferencia numérica, sino de una manifestación visible de que el control sobre la formación de precios se está desplazando. Este desacople prepara el terreno para comprender por qué el metal físico comienza a moverse de manera dirigida y por qué ciertas regiones pasan a absorberlo de forma sostenida. La consecuencia directa de esa divergencia de precios se manifiesta en el movimiento físico del metal. Cuando la plata es valorada de forma más alta en un mercado que en otro, el incentivo es claro y no requiere interpretación adicional. El metal comienza a desplazarse desde las regiones donde su precio es más bajo hacia aquellas donde su valor es mayor. En este caso, el flujo descrito va desde los centros occidentales hacia el este, siguiendo la señal emitida por la diferencia entre Nueva York y Shanghái. Este proceso no se presenta como una teoría ni como una posibilidad futura, sino como una dinámica ya en marcha. La brecha de precios actúa como un mecanismo de succión que extrae plata de los inventarios occidentales. Cada onza que sale reduce la disponibilidad en los mercados donde el precio es más bajo y refuerza la presión sobre un sistema que depende de la estabilidad del suministro físico para sostener su estructura. El movimiento del metal también expone una limitación fundamental del mercado de papel. Mientras los contratos financieros pueden intercambiarse sin fricción, la plata física debe trasladarse, almacenarse y asegurarse. Cuando ese metal comienza a abandonar una región de forma sostenida, la capacidad de respaldar las operaciones financieras con disponibilidad real se ve comprometida. El flujo hacia el este no solo redistribuye el metal, sino que reconfigura el equilibrio de poder dentro del mercado. Este desplazamiento constante convierte la divergencia de precios en algo más que una señal momentánea. Se transforma en un proceso acumulativo que refuerza la escasez percibida en un lado del mercado y consolida la acumulación en el otro. A medida que el metal se mueve, la posibilidad de que los precios vuelvan a alinearse sin intervención se reduce. El sistema entra en una dinámica donde cada salida de plata hace más difícil revertir la situación. En este contexto, el flujo físico hacia el este aparece como una consecuencia lógica de un mercado fragmentado. No es necesario introducir nuevos factores para explicarlo. La diferencia de precios, por sí sola, es suficiente para provocar este movimiento. La plata sigue la señal del mercado, y ese desplazamiento refuerza la percepción de que el control tradicional sobre su distribución se está debilitando. Las acciones descritas, tanto por parte del gobierno estadounidense como de una institución financiera de primer nivel, son presentadas como una validación de advertencias que durante años habían circulado fuera del núcleo institucional. La narrativa sostiene que la idea de una importancia estratégica subestimada de la plata y de una posible escasez física ya había sido planteada con anterioridad por una comunidad específica, que observaba el mercado desde la perspectiva del suministro real y no únicamente desde los precios financieros. Según el análisis expuesto, los movimientos recientes no crean una nueva realidad, sino que confirman una lectura previa del mercado. La decisión del Pentágono de invertir directamente en infraestructura de procesamiento, junto con la participación de JP Morgan en la financiación del proyecto,
se interpretan como señales de que los actores más poderosos han llegado a conclusiones similares. La plata deja de ser tratada como un activo abundante y fácilmente sustituible, y pasa a ser considerada un recurso cuya disponibilidad debe asegurarse activamente. Esta convergencia entre advertencias previas y acciones actuales es presentada como un punto de inflexión narrativo. Lo que antes era percibido como una interpretación alternativa del mercado, ahora encuentra respaldo en decisiones institucionales de alto nivel. El énfasis no está en quién formuló primero la advertencia, sino en el hecho de que las estructuras de poder actúan ahora de acuerdo con esa lógica. La validación se produce a través de hechos, no de declaraciones. El gasto público, la participación accionaria y la reconfiguración de cadenas de suministro funcionan como evidencias tangibles de que la plata ha sido revaluada. Esta revaluación no se limita a un análisis interno, sino que se materializa en compromisos financieros y estructurales que difícilmente pueden revertirse a corto plazo. En este punto del relato, la plata se presenta como un ejemplo de cómo un mercado puede cambiar de naturaleza cuando la atención se desplaza del papel al metal físico. Las acciones institucionales no se describen como reacciones aisladas, sino como confirmaciones de una transformación que ya estaba en curso y que ahora se hace visible a través de decisiones concretas. El cierre del análisis se centra en la conclusión que emerge de todos los elementos anteriores, sin introducir nuevos hechos ni interpretaciones adicionales. A partir de las decisiones del gobierno estadounidense, la implicación del Departamento de Defensa, la participación de JP Morgan y la fractura observable en la formación de precios, el relato converge en una idea central. El mercado de la plata está dejando de girar en torno a representaciones financieras y comienza a definirse por la posesión y el control del metal físico. La narrativa final no presenta esta conclusión como una recomendación aislada, sino como una consecuencia lógica del comportamiento institucional. Cuando el Estado invierte miles de millones en infraestructura, adquiere participación accionaria directa y prioriza el control del procesamiento, está actuando bajo la premisa de que el acceso físico es determinante. Del mismo modo, cuando una institución financiera de escala global se involucra en ese mismo esquema, refuerza la percepción de que el modelo basado exclusivamente en el papel pierde relevancia frente a la realidad material del recurso. La desconexión entre precios en distintos centros y el flujo sostenido de plata hacia el este funcionan como el telón de fondo de esta conclusión. En un entorno donde el metal se mueve hacia donde es más valorado y donde las referencias tradicionales pierden autoridad, la noción de disponibilidad abstracta se debilita. La plata, en este contexto, no es solo un activo negociado, sino un recurso cuya presencia física define su utilidad y su valor estratégico. El relato se cierra subrayando que las acciones observadas no son teóricas ni simbólicas, son decisiones que redistribuyen control, infraestructura y suministro. La importancia de la posesión física no se establece como una opinión, sino como un hecho implícito en la conducta de los actores más poderosos del sistema. A medida que el mercado de papel pierde centralidad, el enfoque se desplaza hacia quién controla el metal real y dónde se encuentra. Con esta conclusión, el documental presenta un panorama en el que la plata ha cambiado de estatus. Lo que antes se gestionaba principalmente a través de contratos y precios, ahora se asegura mediante instalaciones, participación directa y control del flujo físico. El resultado es un mercado redefinido, donde la relevancia ya no se mide únicamente en cifras, sino en acceso tangible y control efectivo del recurso.